Día de hoy hablaremos sobre el desafío del Dios malvado. ¿Alguna vez os preguntasteis eso? ¿Qué tal si Dios es villano o malvado? Bueno, el desafío del Dios malvado viene de Stephen Law. Stephen Law dirá que todos los argumentos a favor de Dios no prueban su carácter moral, ya sean las vías tomistas, el ajuste fino, el kalam, etc. Todas las teodiceas y defensas de un Dios bueno pueden usarse para lo contrario. Claro, parece ser que es cierto lo que dice Stephen Law. El teísta puede decir que Dios permite el mal para un bien mayor. Sin embargo, Stephen Law dirá, bueno, Dios permite el bien para un mal mayor. El teísta dirá que Dios lo permite el mal por el libre albedrío para que lo amen plenamente. Sin embargo, Stephen Law dirá de que Dios permite el libre albedrío para que la gente haga el mal y no el bien. Y lo mismo aplica para la maduración espiritual, en donde en vez de la gente madure, ellas se destruyan espiritualmente y se conviertan en monstruos. Por esto, la idea de un Dios malo sería igualmente posible a la de un Dios bueno, serían simétricas de acuerdo a Stephen Law, y que por lo tanto no podríamos conocer el carácter moral de Dios. Sin embargo, el desafío de Stephen Law es altamente problemático. ¿Por qué? Pero no para nosotros, sino para Stephen. ¿Por qué digo esto? Esto se debe a que la premisa 1 de que los argumentos de Dios no nos dan evidencia de su carácter moral es falsa, porque en realidad sí lo hacen. Como ya veremos. Recordemos la cuarta vía o los grados de perfección. La cuarta vía dice que los grados de las cosas, que los atributos en las cosas que podemos encontrar, como las cosas buenas, como la bondad, el bien, la verdad, entre otras cosas, se encuentran en diferentes grados en relación a un máximo. Ese máximo es la primera causa de la cual vienen todos estos atributos, como la bondad, el ser, la existencia, etc. Por tanto, a esa causa de su ser es lo que llamaríamos Dios. ¿Ok? Ahí pueden ver la formulación de la cuarta vía. Y la segunda vía también dice algo similar. Pero primero preguntémonos qué es la bondad o el bien. Aquí nos escribe lo siguiente. El bien y el ser realmente son lo mismo. Solo se diferencian con distinción de razón. Esto se demuestra de la siguiente manera. La razón de bien consiste en que algo sea apetecible. Y el filósofo dice en la ética que el bien es lo que todos apetecen. Y es evidente que lo apetecible lo es en cuanto que es perfecto. Pues todos apetecen su perfección. Claro, todos desean estar en su plenitud. Así como todos desean el conocimiento y el poder. Entonces, todo ser en cuanto ser es bueno, pues todo ser en cuanto ser está en acto, y de algún modo es perfecto porque todo acto es alguna perfección. Claro, porque es la plenitud de una potencialidad. Lo perfecto tiene razón de apetecible, y de bien como quedó demostrado. Consecuentemente, todo ser en cuanto tal es bueno. Y la segunda vía, claro, parte de que las cosas que encontramos en el mundo tienen un origen causal. Claro, el efecto encuentra su origen en la causa. Y esto también aplicaría para el ser y para el bien. A lo que aquí nos dirá que Dios es absolutamente el sumo bien, y no solo en algún género o en algún orden de cosas. Así pues, como ya se ha dicho, se atribuye a Dios el bien en cuanto todas las perfecciones deseadas dimanan de Él como primera causa. Y por esto se le llama el sumo bien o el summa bonum. Claro, todo aquello que encontramos tiene su origen en Dios últimamente, pues Dios es la causa primera y Él posee todas las perfecciones en su plenitud, entre ellas el ser y la bondad. Ahora claro, pero todo esto es metafísica, todo esto es una bondad ontológica en la naturaleza. Pero esto no probaría la bondad moral, ¿o sí? Y la cosa es que sí, sí lo hace, porque todos los tipos de bienes que encontramos en el mundo encuentran su origen en el bien como tal. Esto incluiría la caridad, la empatía, el perdón.
que Dios las posee al ser un intelecto, como ya quedó demostrado en la quinta vía. Escribe Aquino: consecutivo a lo dicho es demostrar cómo puede haber virtudes en Dios, pues es preciso que, como su ser es absolutamente perfecto al abarcar en sí, en cierto modo, las perfecciones de todos los seres, así también su bondad abarca en sí de alguna manera la bondad de todos ellos. Mas la virtud es una cierta bondad para virtuoso, pues por razón de ella se le llama bueno a él y a su obra. Luego es preciso que la bondad divina encierre su modo en todas las virtudes. Escribió Aquino en la Suma contra Gentiles. También Aquino demostrará que esto significa que Dios ama, y aún más, a Dios al ser simple y no estar compuesto de composición, Él es amor, como claramente dice la Escritura. Ahora bien, Dios ama todo lo existente, pues todo lo existente por existir es bueno, ya que el mismo ser de cualquier cosa es bueno, como ya vimos antes, como también lo es cualquiera de sus perfecciones, y ya se demostró anteriormente que la voluntad de Dios es causa de todo. Así es necesario que algo tenga ser o algún bien que en tanto en cuanto es querido por Dios. Por lo tanto, Dios quiere algún bien para cada ser existente. Por eso, como amar no es más que desear el bien a alguien, resulta evidente que Dios ama todo lo que existe. Por supuesto, pues Dios es el bien máximo por esencia, y por esto Él no puede desear ninguna clase de mal. Y como ya vimos que la existencia participa en el bien de Dios al poseer el ser, entonces, claro, Dios ama todo lo que hay. No solo eso, sino que ya quedó demostrado que la premisa 1 es falsa. Pero también podemos decir que un Dios omnipotente no puede hacer mal. Y es porque el mal, como dijo Agustín, es la carencia de un bien o privatio boni. Dios es omnipotente, perfecto y pleno. Y Él no puede ser malo porque al ser el bien supremo, Él no puede carecer de alguna clase. No solamente eso, sino que también se entiende el mal como fallar. Por ejemplo, el ladrón busca el bien, sin embargo, él roba erróneamente. Él no debería encontrar el bien en el robo, pero sin embargo lo busca ahí. Y ese sería un error de la razón. Pero claro, Dios no puede fallar, pues es omnipotente. Como dijo Aquino, pecar es no poder alcanzar una acción. Por lo tanto, poder pecar es poder ser deficiente actuando. Y esto contradice a la omnipotencia. Por eso, porque es omnipotente, Dios no puede pecar. Pero sin embargo, Stephen Law contradecirá esta idea del bien como la privación, del mal como la privación de bien, y él intentará decir lo contrario. Bueno, ¿qué tal si el bien es la privación del mal? Intentará hacerse el listillo. Sin embargo, este dicho es completamente arbitrario. Stephen Law no llega a esta conclusión a partir de un análisis de la realidad, a partir de la metafísica. No, él simplemente lo dice arbitrariamente para intentar salvar su pellejo. Sin embargo, esto no funciona, pues no tenemos buenas razones para creer eso. Porque como ya hemos dicho, si el bien y el ser están tan profundamente estrechados, se concluye que aquello que carece de ser es lo malo, porque carece de bien, y el ser es una perfección. Que lo desea, no solamente eso, sino que también el bien es todo aquello que es deseable, como la salud, el conocimiento, el poder. Y encontramos que todos los seres buscan crecer en bondad, en salud, en sabiduría, en poder. Todos buscan ese bien. Sin embargo, ninguno de ellos busca el mal, ninguno busca el hambre, la enfermedad, la ignorancia, la impotencia. Así que claramente eso no sigue la naturalidad o los fines a los que los seres poseen. Así que claro, no tiene mucho sentido y lo vemos en el ladrón. El ladrón, a pesar de que roba y mata, él lo hace por el bien, porque él busca alimentarse, busca sobrevivir, busca su plenitud a través del robo. El medio está mal, es su razón la que está mal,
mas no el fin como tal, pues todas las criaturas están dirigidas al bien. No solamente eso, pero hay que tener en cuenta que un ser máximamente malvado sería capaz de crear nada. ¿Por qué? Porque un SMB, un ser máximamente malvado, tendría todas sus características al máximo lógico, pues esas son su esencia, es su naturaleza. Si Dios fuera completamente malvado, Él sería completamente egoísta. Pero si fuera completamente egoísta, Él no crearía nada, ya que solo pensaría en sí mismo. Sin embargo, encontramos que el mundo ha sido creado y por lo tanto Dios no puede ser malvado, sino que ha de ser bueno. No solamente eso, pero sino que Él, si se dice que que Él crea para ser aún más malo, en tal caso Él ya no será omnipotente, porque necesita de alguien más para ser malo. Así que como podéis ver, hay una clara contradicción entre el sadismo y el egoísmo que serían necesarios para ser completamente malo. Pero bueno, eso no es posible. Y por lo tanto, es ilógico. Y como ya hemos dicho, el ser es bueno y son realmente lo mismo. Por lo que si habría ser y Dios crea algo, entonces aquello que creó es bueno, por poseer el ser. Y por lo tanto, él ya no sería máximamente malo porque creó algo bueno. Y como podéis ver, sigue siendo imposible. No solamente eso, sino que también encontramos que el mundo es inteligible, que nuestro conocimiento es confiable. Ninguno de nosotros duda de nuestro conocimiento. Y supongo que eso es alguien que nadie me lo rebatirá. Porque si Dios es todo mal, tú esperarías que Él buscara que no supiéramos la verdad, que buscaría engañarnos. Un Dios siempre malvado buscaría intervenir cambiando la estructura del mundo, engañándonos, para que no pudiéramos confiar en ningún conocimiento. Pero sin embargo podemos confiar en nuestro conocimiento, podemos hacer ciencia, podemos hacer la matemática, la medicina, la astronomía y la física. Pero si Dios fuera malvado no esperaríamos nada de esto. Claro, nosotros podríamos estar buscando la cura del cáncer, ¿ya? Pero imagínate que como Dios es malvado, Él empodera al cáncer 10 veces más y tenemos que investigar mucho más. Pero de repente Dios hace que todos quedemos ciegos, perdemos nuestros ojos. Por lo que tenemos que entrenar nuestros otros sentidos. Pero después Él nos arrebata nuestros otros sentidos y nos quita el oler, nos quita el oír y nos quedamos con la vista. Que ahora debemos volver a entrenar, pues no la teníamos. Dios perfectamente podría hacer todo eso si fuera malo. Si Él fuera malo, no tendríamos ninguna clase de conocimiento fiable o un mundo que es inteligible. Él podría hacer que 2 más 2 sea 10 y mala suerte. Él podría hacer que estructuras desaparezcan. Podríamos estar investigando el cáncer y después el cáncer desaparece o descubrir un avance médico para después simplemente olvidarlo todo. Pero bueno, el tema es que existen muchas maneras de la cual Dios podría crear este mundo algo mucho más malo de lo que realmente es, pero sin embargo no. Pero bueno, sin embargo el que el mundo sea inteligible, que nuestro conocimiento sea confiable, es algo que solamente tiene sentido bajo un Dios bueno o un Dios indiferente. Y si Dios fuese malvado, solamente podría desear el mal de todos. Claro, pues se sigue de que su esencia es mala. Sin embargo, al ser malo, su voluntad sería infligir dolor y causar mal para todos. Pero sin embargo, si Él me torturase a mí y me hiciera sufrir y me hiciera mal, ese es el bien que Él desea. Claro, lo que Él desea es lo que Él se regocija. Pero si Él cumple al hacerme mal a mí, Él se está haciendo bien a sí mismo. Y si se hizo bien a sí mismo, significa que el Dios malo acaba de desear el bien y que por lo tanto Él ya no es completamente malo. Por lo que como podéis ver, incluso en la voluntad no tiene sentido y se vuelve ilógico, pues la voluntad, como claramente dice Aristóteles, está dirigida al bien. Y es por estas razones
que un Dios completamente malo es completamente imposible. Así que recordemos las palabras de Eduardo Fesser. Lo tiene mucha tarea que hacer antes de pretender que su desafío del Dios malvado desafía al teísmo en general, pues es evidente que él no entiende la privación de bien, y mucho menos la tradición teísta a la que pertenece. Por ejemplo, es la esencia del aparato visual que los seres vivos vean, haciendo obvio que la ceguera sea un defecto. Pero eso solo plantea la pregunta al teísta. ¿Quién sostiene que la maldad es metafísicamente parásita al bien y con ello al ser? De tal manera que aquello que sea el ser en sí mismo, sea también el bien en sí mismo. Y por lo tanto no posea maldad. Entonces Dios, al ser el ser en sí mismo, es metafísicamente necesario que también sea el bien. Muchísimas gracias. Y por favor, lean a Eduardo Fesser.